ya como 13, 14 años y sobre todo recuerdo la energía. Estábamos ahí en la entrada, no teníamos nada, había una sombrilla y recuerdo esa energía y esa pasión de cada visitante que entraba. Era una batalla que había que librar porque nunca podremos conservar el capricho de Gaudí y transmitírselo a las siguientes generaciones si no es con nuestros visitantes. La gente quiere conectar con Gaudí y por eso nuestro equipo hacen de puente entre un arquitecto y un edificio increíble como el Capricho y un grupo de personas también increíbles que tienen cada uno sus necesidades, que son nuestros visitantes. Lo más importante es hacer la cultura divertida. En general, Comillas es un pueblo increíble porque de alguna manera marca el preludio de la modernidad. Hay que pensar que en este pueblo, antes de que el modernismo existiese en Barcelona, ya estaba trabajando Luis Dominic y Montaner o Jean Martorell. En este caso, para mí, ya no incluso diría un preludio, ya es modernismo puro y duro. A simple vista podemos incluso confundirla plenamente con el resto de obras modernistas, pero a la que profundizas con la mirada, ves un más allá y ves aquella característica propia de Gaudí que va aparte de este modernismo. Tienen que ser conscientes que es una de las primeras obras que hace Gaudí. Está concebido para captar la máxima energía solar y esto es un elemento que evidentemente está en sintonía con este concepto de la sostenibilidad, ¿no? Cuando pienso en el Capricho, lo primero que me viene a la mente es una canción, Here Comes the Sun, de The Beatles. Pues porque esta casa, lógicamente, hace referencia al sol, el girasol que representa que busca esa iluminación natural, y además en la canción me transmite un cierto buen rollo que creo que es lo que representa el Capricho, ese buen rollo que hay con los visitantes y entre el equipo. La palabra que mejor nos describe como equipo yo creo que es la pasión. Es esa fuerza interna, ¿no?, que te hace actuar con vitalidad y hacer las cosas con muchísimo entusiasmo para seguir aprendiendo y sorprendiendo a nuestros visitantes. Para un niño, por ejemplo, no es interesante la historia del Marqués de Comillas o cosas más densas. Así que intentamos siempre reducir en ese tipo de contenido y preguntarles más. ¿Qué colores ven? ¿Qué formas ven? ¿Si les gusta? ¿Si no les gusta? Pues sintetizar un poco todo el contenido. Un museo es tan bueno como bueno sea su programa escolar. Los mejores museos del mundo, como el MoMA, como el Victoria and Albert o como el Thyssen aquí en España, tienen grandísimos programas escolares. Los aliados del Capricho son todas aquellas personas, ¿no?, profesionales de turismo que hacen, bueno, pues que se llene de vida el Capricho porque nos traen a mucha gente, como pueden ser las agencias de viaje, los guías oficiales de Cantabria. Yo me he ido encontrando con gente en el camino con el cual he forjado una gran amistad que está basada sobre todo en el respeto, en el cariño, en la lealtad. Tenemos una relación evidente, somos dos de los tres edificios de Gaudí construidos fuera de Cataluña, pero tenemos un vínculo más profundo. Es una posibilidad de entender mucho mejor la obra de Gaudí, de poder transmitirla, de poder ponerla en valor y de expresarla. Queremos que esté únicamente lo que es de Gaudí, porque aunque a veces uno pueda tener la sensación o la tentación de decir no hay nada que ver, lo bonito del Capricho de Gaudí es que hay muchísimo que ver. Y aunque suene un poquito místico, para mí es un resumen del trabajo que quiero hacer, porque para mí es muy importante la humildad. Y creo que todo lo que hacemos aquí se lo debemos a Gaudí y espero que el legado que dejemos y mi legado como director sea humildad, honestidad y respeto a Gaudí.